Ahora vamos a hablar con Pablo Fernández Blanco. Pablo nos va a explicar cómo estamos, Pablo. Muy bien, Juan, ¿qué decís? El gobierno quiere desmitificar que gobierna para los ricos. Sí, no solo eso, quiere desmitificar que gobierna para los ricos, pero tirándole la pelota al kirchnerismo, que levantó la bandera del gobierno nacional y popular, la defensa de los sectores menos beneficiados de la población. Bueno, todo esto quiere desdecirlo, si querés, de alguna manera, el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué ocurre, Juan? Gente del Ministerio de Hacienda, que naturalmente tiene un acceso irrestricto a las cuentas públicas, se pusieron a sacar algunas cuentas y sacaron la siguiente conclusión. En el último mandato de Cristina Kirchner se gastaron aproximadamente unos 80.000 millones de dólares, número redondo, en subsidios, 80.000 millones de dólares. Recordemos, los subsidios son los padres del déficit fiscal y los padres del cepo cambiario indirectamente. Ahora, estos subsidios, ¿a quién le tocaron? ¿A los sectores menos beneficiados, más pobres en términos económicos o a los más ricos? Bueno, sorpresivamente, la mayor parte de estos subsidios, según este trabajo, les tocaron a los más ricos. Concretamente, técnicamente, la cuenta es así. El 10% más rico de la población se llevó más del doble en subsidios que el 10% más pobre de la población. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un caso paradigmático, el avión. ¿Cuántas veces hablamos de la plata que se llevó a Aerolíneas Argentinas en subsidios para sostenerla? Hay que decir algo, la estatización de Aerolíneas Argentinas fue una medida políticamente sostenida por la población. No es que esto fue un capricho del kirchnerismo como si los subsidios al gas y a la electricidad. Bueno, los sectores de menos recursos se beneficiaron en cero con los subsidios que recibió Aerolíneas, mientras que los más ricos en un 33%, un poquitito más. Porque es muy sencillo, una persona que tiene problemas para comer difícilmente va a tomar un avión, que es cosa más de ejecutivos o de gente que puede hacer turismo. Exacto. Por ejemplo, ¿sí? Electricidad. Sí. Los más pobres, 8,5% recibieron de esa gran pelota que fueron los subsidios. Los más ricos, casi el 12%. Esto también es bastante lógico, Juan. ¿Por qué? Porque no se discriminaba por poder adquisitivo entre quienes recibían subsidios. Entonces, como era plano, para todos igual, quienes más consumían, más se beneficiaban. Pero sobre el final del gobierno no hubo una escala en donde algunos sectores sociales que consumían más pagaban más. Muy sobre el final del gobierno, y vos te referís específicamente a algo que ocurrió en 2012. Hasta 2012, hasta el principio del último mandato de Cristina Kirchner, ¿sí? Puerto Madero, por ejemplo, recibía subsidios como cualquier sector que pasaba problemas en el conurbano bonaerense, digamos. La zona más rica de la ciudad, del país, te diría, contra zonas mucho más pobres. Todos tenían el mismo subsidio. Pero ¿qué pasa? El rico gasta más que el pobre. Tiene un acceso, como puede pagar la factura. Por ejemplo, en el caso del gas es muy evidente. Se calefaccionaban las piletas de natación. Te iba a decir ese ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Entonces vos, como el subsidio era plano, se beneficiaba más al rico que al pobre. Bien. ¿Otro caso? Bueno, el caso contrario, acá tenemos gas de red, por ejemplo. Porque gas de red básicamente es el gas que te llega por la distribuidora. Gas Natural Fenosa, Metrogas. Naturalmente, los sectores con mayores ingresos se beneficiaron muchísimo más que los sectores de menores ingresos. ¿Por qué? Porque los pobres, en las zonas, digamos, de menos beneficiadas en términos económicos, no llega la red de distribución de gas. Es decir, no llega el caño, llega la garrafa. Entonces, naturalmente, estos subsidios, que fueron millonarios, los subsidios al gas, quedaron para los sectores más pudientes. Uno más, tenemos más casos, gas envasado, agua. Las garrafas, por ejemplo, si querés, es el único sector, bueno, tren, por ejemplo. Para usar el tren tenés que ir a trabajar, ¿sí? Nosotros hay muchos sectores de menores recursos que no lo vemos, quizás en la ciudad de Buenos Aires. Están en otras partes del país, quizás en el conurbano más lejano. Bueno, los que pueden ir a trabajar, naturalmente, muchos se encuentran en el decil más rico de la población, ¿sí? El caso distinto a todos estos es el de la garrafa. Te cuento, un 20% de esos subsidios fueron a los sectores de menos recursos y solo un 2% a los sectores de mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Un poco por lo que decíamos antes. Los sectores de mayor poder adquisitivo no usan garrafa, usan gas por red. Este desaguisado, el gran desaguisado económico, en mi opinión, del kirchnerismo, porque esto es lo más regresivo que hizo el kirchnerismo en materia económica,
se va a convertir en un argumento de campaña. Este trabajo ya se está difundiendo entre los candidatos del oficialismo para las próximas elecciones y va a ser muy común que lo veamos en algún debate o en algún programa de televisión. Bien. Sí, igual la identificación quizás no pasa tanto por estos datos, porque el voto a veces es una identificación muy fuerte, independientemente de lo que se diga, Sí, de lo que hizo este gobierno o el anterior, ¿no? Pero bueno, es un argumento para por lo menos decir las cosas como son realmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Este gobierno Sí. no tiene grandes argumentos para convencer Exacto. al electorado que Bien. lo vote por la economía. Digamos, la economía hasta el momento no es un punto fuerte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Y con qué lo corren a Mauricio Macri? Tanto Massa como Cristina Kirchner. No, vos gobernás para los ricos. Con esto. ¿Qué quiere Macri con esto? Decir, no, nosotros no gobernamos para los ricos, fueron ustedes. Gracias, Pablo.